Bien, vamos a compartir la tarea del día de hoy, que es la corrección de un texto. Bueno, para empezar a aclarar que este texto es de mi autoría. Decía el maestro que era muy valiente hacer una corrección de tu autoría. Pues sí, el asunto es que yo me dedico a hacer columnas en diferentes revistas. Esta es una columna que tomé desde hace ya muchos años, del 2021, de hecho, junio de 2021, y quería hacer eso justo como para poder llegarme o irme a un texto bastante o lo suficientemente distante para no haberlo, ni siquiera tenerlo fresco, y en ese sentido tener como una revisión editorial mucho más potente, mucho más fina. Aclarar también que yo me dediqué al periodismo durante 3 años y desde entonces, desde 2008 al 2011 aproximadamente, estuve haciendo periodismo de manera profesional, y desde entonces a la fecha escribo en diferentes publicaciones, he coordinado libros, he hecho trabajo editorial bastante amplio. Entonces, me es muy común el asunto de la revisión continua de los textos, aunque a veces por cuestión de tiempo no puedo revisar de más o como yo quisiera. Y pues finalmente estos textos siempre, como bien decían en la clase, están vivos, y al estar vivos pueden seguirse corrigiendo continuamente, sobre todo si han pasado tantos años. Primero, aclarar que en cuestión de forma, se ve un texto completo, sin separaciones, sin párrafos, porque así me lo solicitan en la revista. Entonces, esa es mi primer gran corrección que yo haría a partir para poder hacer un texto un poco más académico, es decir, dividirlo en párrafos y darle mucho mayor soltura y mucho mayor holgura y espacio a todos los párrafos. Ya lo hice. En esta segunda página dejo todas las correcciones también, y está ya dividido ya en párrafos concretos. También decir que, bueno, esta es solamente una parte de una de las columnas, faltaría la última parte, que es una recomendación de vinos. Esta es la columna que tengo yo de vinos, entonces, bueno, el tema va de eso. Bien, casi siempre en periodismo te piden el poder empezar con frases poderosas o con ciertos textos o con ciertas líneas que te permitan enganchar y a partir de ahí ir desarrollando. A diferencia de la academia, el manejo de la información tiene que ser al revés, es decir, en lo académico tú vas partiendo desde de una introducción a un desarrollo y luego una conclusión, y hay veces que en el periodismo te exigen que sea al revés porque hay poco espacio. Entonces, eh, también aclarar el tema de estilo personal, es decir, en la persona en la que lo estoy escribiendo. Muchas veces la mayoría de las veces trato de no utilizar la primera persona del singular. Sin embargo, en ocasiones sí voy introduciéndola y trato de ser muy cuidadoso, aunque a veces como que sea disíntone o como que suene un poco extraño al texto, pero trato de que no suceda lo tan común. También decir que, bueno, las correcciones las estoy marcando en amarillo. Y bueno, voy a empezar. Entonces, esta primera, ya dije de la forma, de los párrafos. La segunda es esta unión de una palabra que dice bien sabida. Generalmente la RAE, incluso los autocorrectores vienen marcados que se separen, aunque las palabras ya pueden ser escritas juntas. En el caso de esta, sí tiene que estar separada. Entonces, ya está corregida aquí. Como decía, voy marcando también estas correcciones incluso de texto. Hay veces que las palabras sobran, entonces rehice algunas partes del texto solamente para que fueran más claras, incluso para ahorrar espacio. Entre menos palabras, menos golpes, menos extensión de palabras inútiles, menos paja, pues mucho más comprensible el texto. Entonces aquí sucedió eso. Trabajos y sueños ha comenzado a cerrarse. Le sobra el para siempre, pues no hay necesidad. Si ya se cerraron, no hay necesidad de decir que es para siempre, pues ya están cerrados, ¿no? Luego, punto y aparte, ¿no? Este recurso de la I, que puede llegar a sonar incluso raro, no es tan común en textos académicos o textos filosóficos. Sin embargo, sí, en periodismo es un recurso que yo le aprendí a un par de autores y a un par de editorialistas. Siempre tuve mi discusión al respecto, pero me gusta porque es una manera como de separar bien la idea, de decir que está conectada y de ser un poco dramático, entre comillas, a la hora de escribir, ¿no? Entonces, esto tiene que ver más con el estilo. Sin embargo, para efectos de la corrección de esta tarea, se la quité y bueno, pone aquí de las cenizas, coma, el renacimiento, dos puntos. Aquí estas ideas estaban separadas, lo que hice fue unirlas y modificar los dos puntos y seguido para, en lugar de hablar de los estados a los que me hacía referencia, hablar de una idea de zonas vinícolas, o sea, hacer más fuerte la idea de las zonas vinícolas en lugar de que quedara así.
separado, ¿no? En este caso dice, y de las cenizas el renacimiento, punto y seguido, zonas vinícolas que algún día fueron poderosas, toman bríos millennials y apuestan por un México enológico sin miedo. Modifiqué, insisto, los dos puntos y seguido. En el caso de los bríos millennials, esta palabra debería estar escrita en cursiva. Por alguna extraña razón, la revista ni imprime cursivas, ni imprime tampoco negritas. No lo sé por qué, pero bueno, esa es la dinámica de la revista. Eh, Igual modifiqué una parte de este párrafo también, la última parte que decía, la reescribí, dice, se muestran con proyectos cuya génesis coincide con la apuesta por transformar al país de consumidor de volumen a uno de calidad. Esto lo reescribí porque decía lo siguiente, además estaba mal escrito, por la biodiversidad se muestran con proyectos cuya génesis coincide en la apuesta porque transformar al país como un consumidor de calidad y no solo de volumen. Es decir, estaba mal redactado esa palabra porque estaba mal escrita, es decir, no estaba bien conectada, es una conjunción que no estaba bien utilizada. Tal vez a lo mejor cambié en algún momento la línea y entonces dejé el porqué y no modifiqué el sentido de la frase. Y creo que era demasiado complejo de entender. Lo hice más sencillo y lo dejé como, insisto, con la apuesta por transformar al país de consumidor de volumen a uno de calidad. Punto. Luego, punto y aparte, las percepciones cambiarán de lugar en lugar dependiendo de quién haga el análisis o de los intereses generados por la producción y venta, punto y coma. A pesar de esto, construyen un panorama y eso ahí lo que hago es tratar de evitar el uso de puntos excesivos dentro de una misma idea. Es decir, sigue siendo la misma idea conectada, pero ahora utilizo otro signo de puntuación que me permite dar continuidad. Aquí el asunto de poner comas antes de un verbo, honestamente suena, siempre he sido bastante religioso en eso, aunque a veces sí se puede utilizar, ¿no? Aquí también es cierto, dice aquí cuya génesis, ok, pero es cierto que construyen un panorama enológico contemporáneo. Era una idea muy larga, eso de pero es cierto, es un recurso que yo me he notado que utilizo mucho y lo trato de corregir cada vez que lo utilizo. Quedará alguno ahí en el texto, pero es una muletilla, honestamente, me la he encontrado. Bien. Aquí en este párrafo que está señalado en grande, en amarillo, lo voy a corregir por completo. Honestamente no me gustó la redacción, entonces lo que hice fue cambiar la redacción por completo y la dejé mucho más clara y mucho mejor redactada. La ventaja aquí es que solamente, o sea, es la misma idea, lo único que hice fue limpiar la redacción de tal manera que fuera más sólida incluso lo que estoy tratando de decir. Eh, Insisto en lo de lo que es cierto. Miren, aquí hay otra frase de lo que es cierto y allá arriba también ya la eliminé, entonces quedará una nada más en el texto. Este párrafo grande, a pesar de que no me gustan los párrafos tan grandes y o tan largos en ideas o con solamente tiene un punto y seguido, por lo tanto, hay veces que yo considero que en los textos sí se vale poner un poquito más de extensión, siempre y cuando esté bien balanceado en puntuaciones y sobre todo en ideas complementarias o ideas sucesivas. En general no le encontré muchas faltas de ortografía, básicamente no le encontré ni una, eso es gracias tanto al autocorrector como que así lo reviso concienzudamente, y también es que también aquí encontrar en la última frase que esto de lo que les decía del estilo, que es afortunados, o sea, yo estoy hablando en somos, ¿no? No en el yo. Trato de que las columnas editoriales, y eso se presta porque finalmente la columna editorial se presta a ese estilo, sin mayor complicación. Si fuera estilo periodístico puro, no podría ser así. Si fuera un estilo pues, académico, mucho menos, en primera persona el singular, pero en este caso, primera persona el plural se vale, nada más como un refuerzo final. Aquí está la referencia y bueno, pues muchas gracias.